Hola, buenos días. Te saludo con la paz del Señor desde la iglesia Aurora, donde el ministro principal es el pastor José Costex. A través de los medios Galad te damos la bienvenida a este domingo de celebración, a este domingo de reunión por la mañana. Te queremos bendecir con un tiempo en el cual podamos estar llegando a cada uno de los hogares a través de estos medios que se están utilizando en estos tiempos, a través de plataformas que están disponibles en este tiempo, para que podamos acercarte primeramente la salutación que conviene al Señor para acercarse a vos, a tu hogar, pero también para poder impartirte una palabra que seguramente va a bendecir tu vida y va a poder empezar a llenar aquel vacío que seguramente estás sintiendo. Son tiempos críticos, son tiempos muy especiales donde necesitamos de poder contar con el respaldo de la iglesia del Señor para poder ser alimentados en este tiempo, dado que, la mayoría estamos muy aislados, no tenemos esa comunicación, ese fluir constante con los hermanos, con los ministros, con esa constante que es la relación vincular que existe entre los hermanos de cada uno de los ministerios y la iglesia de forma global. Son tiempos donde la verdad que estamos tratando de acelerar en lo máximo posible, poder reunirnos como lo hacíamos en un tiempo, pero bueno, mientras esto esté durando, vamos a tratar de perseverar en poder alcanzarte, en poder llevarte, en poder ministrar en el lugar donde estés, de la manera que seas, como estés, como seas y como sos. Vamos a tratar de bendecir tu vida a través de cada uno de los segmentos en los que se componen estas transmisiones. Me gusta mucho decir de que nosotros estamos disponibles en todo momento como ministros del Señor a poder bendecir la vida de las personas, alcanzándote una palabra para que puedas tener un domingo realmente bendecido, que puedas tener un domingo lleno y completo de aquello que nos alimenta, como decía el Señor, de la voluntad del Padre. Y esta voluntad del Padre hoy está ministrada a través de la palabra como esa tecnología que tiene Dios para poder transmitirnos todo y cada una de las enseñanzas que necesitamos recibir para poder seguir madurando en este camino, en este transitar que hoy nos encuentra de esta manera. Pero que gracias a la apertura de lugares como estos, como este templo, como este ministerio, que nos permite poder llegar con una palabra contundente, una palabra de peso, una palabra que trae sustancia eterna para que vos puedas ser alimentado y puedas resistir el día malo. Porque el día malo persevera en tratar de mitigar todo aquello que nos está tratando en todo momento de flaquear, de hacer perder el tiempo, pero nosotros vamos a andar como sabios, vamos a andar en sabiduría, ¿no? Y vamos a andar tratando de que todo aquello que podamos estar transitando en este tiempo tengan que ver con las cosas primeramente que convienen a Dios, que convienen al hecho de que haya una estructura en vos que esté resistiendo el día malo, que esté resistiendo los distintos vientos contrarios, todo aquello que esté perjudicándonos o que esté queriendo perjudicarnos. Es un tiempo donde tenemos que aprender a caminar en la palabra, donde tenemos que aprender a caminar en sabiduría y en conocimiento de aquello que siempre Dios nos alentó a través de los apóstoles y que decía que era el conocimiento de la gloria de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, como una esperanza de gloria para que el mundo pueda ser transformado, pero primeramente para que la obra que se construye en nosotros sea la que esté impactando a las personas para poder convertirnos en una iglesia atractiva, atrayente, una iglesia que está creciendo a pesar del tiempo, está madurando en esto que seguramente cuando salgamos nuevamente de manera natural a la calle como era antes y no estar en este estado de aislamiento, podamos ser esa fuerza generadora, esa fuerza centrípeta que atrae todo a la presencia de Dios. Qué bueno que podamos estar en esta mañana viéndonos, conectándonos. A mí me gusta decir conectar.
Yo soy pastor, soy un copastor de la Iglesia Nexo Comunidad de Fe de la localidad de Morón, y por gracia de Dios también participo en algunas actividades con el Consejo Pastoral de Isidro Casanova. Y la verdad que recibí esta invitación, la verdad me siento un privilegiado, un bendecido de parte de Dios, y quería contarles un poquito nada más. Nuestro ministerio hoy por hoy está funcionando online, no tenemos una estructura edilicia, pero nos estamos manejando y nos estamos relacionando y conectando con las personas a través de nuestras plataformas de Instagram, nuestras plataformas de Facebook y a través también de nuestros canales de YouTube en distintas actividades. Principalmente los fines de semana, los días domingos, estamos haciendo nuestra celebración de fin de semana con dos segmentos, uno a la mañana, a las 10 de la mañana, y el otro por la tarde a las 18 horas. No duran mucho nuestras reuniones, nuestras celebraciones, porque básicamente son momentos de la palabra y tratamos de también generar durante la semana distintos tipos de grupos de conexión. Nosotros lo llamamos, lo que en otros lugares se llaman grupos pequeños o células. Nosotros los hacemos con distintas temáticas que abordan las situaciones en las que podemos segmentar a nuestro ministerio y que tienen que ver con grupos de mujeres, grupos de oración, grupos de conexión de jóvenes, grupos de conexión de niños, grupos de conexión de matrimonios, y estamos funcionando en eso. Estamos tratando de alcanzar a las personas y llevarles el mensaje de vida que hay en la iglesia propiamente dicho, como la última manifestación de Cristo en la tierra, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y que prontamente vamos a estar recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos tratando de equipar a nuestro pueblo, por lo menos el de Nexo, y tratando de bendecir a través de las transmisiones en todo momento para que podamos tener ese feedback, ese ida y vuelta con las personas, en el cual tratamos siempre de hacer nuestras celebraciones con un ida y vuelta que nos mantiene relacionados y permanentemente en contacto con las personas. Te invitamos también a que en lo próximo, el día 23 y 24 de octubre, vamos a estar celebrando, vamos a estar haciendo nuestra cuarta edición del Congreso Entrenando Líderes, que bueno, hace ya, como digo, el cuarto. Tuvimos 3 años que fueron increíbles, 3 años con una previa donde nos estuvimos preparando, donde bueno, lo hacíamos físicamente en distintos lugares de Morón, del centro de Morón, pero este año lo vamos a hacer a través de los medios, de las plataformas online, a través del Facebook Live y Zoom. Vamos a estar utilizando unos medios que nos están acercando a poder preparar y elaborar un buen tiempo, que van a ser una jornada de 2 días, el 23 y 24, y donde también nos van a estar acompañando personajes increíbles, ministros de este tiempo que la verdad están ministrando el corazón de las naciones. Nos va a estar visitando el pastor principal o el superintendente de la Iglesia Pentecostal de Santidad, el pastor Coronel, que bueno, es un pastor de pastores, Enrique Coronel, que es el pastor, o mejor dicho, es el superintendente de la denominación a la cual pertenecemos, Nexo Comunidad de Fe, como una parte integrante de ellos. Va a estar ministrándonos el día viernes junto con el pastor Marcelo Esquivel, que es el pastor principal de Nexo Comunidad de Fe, y el pastor Alberto Venegas, que también es uno de los pastores que está en este tiempo acompañando al pastor Coronel en sus recorridas y en todos los lugares donde va a ministrar. Y para el sábado vamos a tener la participación, bueno, de un encumbrado pastor que en este tiempo está ministrando el corazón de Sudamérica, que es el pastor Robert Barriger. Nos va a estar acompañando también un joven increíble del Instituto Misión de Monte Grande, el pastor Rafael Keller, y bueno, después pastores de Valía que están en la zona sur,
como Claudio Jiménez, también de Santiago del Estero va a estar acompañándonos el profeta y pastor Fernando Cortegiano, y bueno, vamos a estar siendo bendecidos con ellos. También un pastor del mismo ministerio que el pastor Barriger, que es Daniel Gutiérrez, que es el encargado de las misiones para la iglesia de Camino de Vida, que está en Perú, pero que están teniendo una salida increíble en todo el continente. Así que bueno, los vamos a estar invitando para que puedan participar juntamente con nosotros de este congreso, que va a ser el día viernes y sábado, totalmente gratuito, y solamente tienen que anotarse a través de las páginas de internet, mejor dicho, el muro de Facebook de Entrenando Líderes Argentina. Seguramente lo van a estar viendo en las pantallas que van a estar seguramente pasando durante este tiempo que esté con ustedes compartiendo esta mañana. Así que bueno, simplemente eso, invitarlos a que no solo puedan recibir, sino que puedan participar en este tiempo tan especial, donde la iglesia debe ser entrenada en una nueva manera de no ser iglesia, sino que podamos abundar en tiempos distintos, porque las generaciones se van acercando a poder capacitarse para poder tener un conocimiento acabado y un entendimiento pleno de aquello que ya fue depositado en cada uno de nosotros cuando se nos depositó esa plenitud que es mencionada en Juan 1:1, que de esa plenitud tomamos todos de gracia sobre gracia. Bueno, ese favor debemos aprender a conocerlo para poder experimentarlo y ponerlo por obra. Es un tiempo en el cual la iglesia debe ser movida a poder migrar de pensamientos, de ciertos pensamientos, a los nuevos pensamientos que tiene Dios, para poder proyectar una iglesia más madura, una iglesia que va a correr más rápido, me gusta decir a mí, y va a llegar más lejos. Así que, sin más ni más, los invito a que podamos en lo próximo poder comenzar con un mensaje que entiendo va a ser una palabra que va a poder bendecir tu vida, que va a poder levantar el ánimo de tu vida en este tiempo, porque siempre tiene que ver nuestros mensajes, o por lo menos el mío, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Soy una persona que me gusta hablar mucho de identidad, mucho de propósito, pero fundamentalmente con un eje principal que tiene que ver con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, actuando en este tiempo donde tenemos que empezar a ministrar el corazón de las personas, y así como también ministramos el corazón de Dios a través de nuestra devoción. Te invito a que puedas quedarte, no te vayas, abrochá el cinturón, que vamos a despegar en un viaje que yo creo que va a ser increíble. Continuando con esta mañana en la cual estamos ya preparados para iniciar este viaje, como les decía hace unos momentos, vamos a tratar de trasladarnos a un momento en el cual Pablo le escribía a Timoteo, su primera carta. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Vamos a estar viendo principalmente un pasaje que está en el versículo 7, pero antes de poder hacer esto, me gustaría relatar un poco de qué se trataba, cuál era la situación en este momento que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, donde el pastor, que era una persona muy joven, que era este discípulo de Pablo, Timoteo, estaba teniendo ciertos inconvenientes con determinadas personas que estaban turbando
la conciencia y la manera de lo que estaban recibiendo. Y Pablo hablaba concretamente en esta carta de temas que tenían que ver con la estructura de la iglesia, tenía que ver con la estructura de cómo un buen ministro del Señor debía comportarse y debía especialmente aplicar en cada uno de los temas. Principalmente hay una parte que a mí me gusta mucho, donde en el versículo 6 Pablo le podía explicar, o le estaba escribiendo y le decía: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero no es claro, porque lo que en realidad tenemos que hacer es retroceder un par de versículos antes para saber qué es lo que un buen ministro del Señor Jesucristo debe enseñar. Y en el versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero fundamentalmente podemos ver que si nosotros queremos ser buenos ministros del Señor, tenemos que estar enseñando tres cosas que son fundamentales en la vida de cada uno de los hermanos, de los que depende, ¿sí? o de los cuales nosotros tenemos la responsabilidad. Y el primero es poder entender, ¿sí?, de que todo lo que Dios hizo es bueno. Lo segundo es de que nada es de desecharse. Y lo tercero es que tenemos que dar acción de gracias por todo. Son tres principios que tienen que ver no con elementos, no con algo, sino con las personas. Porque él venía hablando de que en algún momento iban a haber personas que tendrían la conciencia, ¿sí?, cauterizada, y perderían la sensibilidad, y de esa manera enseñarían o estarían predicando de una manera incorrecta. Pablo lo que les estaba diciendo, lo estaba invitando, lo estaba arengando, era para que él pudiera asumir, ¿sí?, ese rol de padre espiritual de una iglesia que era multitudinaria, que tenía muchísimas riquezas, una iglesia que venía potenciándose de una manera tan impresionante que, bueno, las falsas doctrinas estaban entrando, pero Pablo apelaba, ¿sí?, a los elementos que él sabía que Timoteo tenía, ¿sí?, que tenía una fe no fingida, ¿sí?, que tenía una conciencia limpia, y que él funcionaba y actuaba de esta manera. Pero fíjense qué importante, porque en realidad hay un tiempo en el cual nosotros, como hijos de Dios, pero como ministros competentes de este nuevo pacto al que somos llamados, debemos confrontar la realidad de todo aquello que nos está tratando de entenebrecer el entendimiento primeramente a nosotros, pero fundamentalmente es una carga de responsabilidad para cada uno de las personas que componen esta iglesia de Jesucristo, de este tiempo, como miembros bien concertados, bien relacionados, que podamos estar actuando de manera corporativa, como un cuerpo. Todos somos miembros, ¿sí?, de un cuerpo que debe ser bien concertado, que tenemos que estar bien unidos, y esa unidad tiene que venir por tener un conocimiento claro de lo que las personas significan dentro de la iglesia. A veces pensamos que los sistemas, que los métodos están por encima de las personas porque están buenos. Y nosotros en nuestro ministerio, por ejemplo, tenemos un sistema que está muy bueno para hacer iglesia, pero en realidad donde el método mejor se implementa es cuando las personas se convierten en un sistema de Dios, y la tecnología de la palabra de Dios impartida en cada uno de ellos pueden empezar a tomar una dimensión, una característica propia que nos hace parte de un conjunto para que la iglesia, ¿sí?, en un carácter, el carácter de Cristo siendo formado, deba avanzar. ¿Para qué? Para poder extender los límites de un reino que es un reino imaginario, porque Dios no necesita tener un reino. Dios es todo, Dios no es un reino. Simplemente anoche podía hablar en un segmento en el Facebook, que estaba dando unas clases, y les decía: Dios no necesita manifestarse en un reino porque Él es todo. Dios no necesita manifestarse en ningún sistema porque Él es todo. Los que necesitamos poder bajar la realidad de la palabra de Dios para interpretar la totalidad del conocimiento de su plenitud y de su gloria en nuestras vidas, somos nosotros, que tenemos que bajar, el Señor tuvo que bajar el nivel de comprensión
a que nosotros podamos entenderlo en sus distintas variables. Entonces, él estaba hablando de esto, estaba hablando de que todo lo que Dios hizo es bueno, porque lo dijo en el Génesis, él terminó el 6º día y en el 7º día reposó. ¿Por qué? Porque todo lo que había hecho era bueno. ¿Y a quién le dio la autoridad para poder ejercerlo? A ese alma viviente en el cual él sopló vida, llamado hombre. Pero hoy, en esta nueva estadía de nuestra vida espiritual, y ya siendo nosotros espíritu vivificante, como lo describe Pablo también en uno de los libros de Corintios, que le escribía una de las cartas a Corintios, él decía que nosotros somos espíritus vivificantes y que hoy nosotros no podemos desechar a nadie que esté dentro de nuestras congregaciones, a nadie que sea parte de la iglesia. Qué impresionante, ¿no? Porque a veces cuando leemos rápidamente la palabra, pasamos y no recapitulamos todo aquello que esa sustancia llamada Cristo, habitando en nosotros, puede enseñarnos y nosotros aprender de ella. Más que aprender, asirnos de la palabra para que sea nuestra. Y seguía abundando en esto, que nada es de desecharse. No hay una comida que se pueda desechar, como recuerdan a Pedro sobre la terraza de esa casa, y él tiene esa visión que en un lienzo se le muestran distintas comidas, y que eran comidas que quizás estaban prohibidas para el pueblo judío. Y él se niega 3 veces, pero el Señor, Dios, le hace ver de que no hay nada que desecharse si viene de parte de Dios. Y él automáticamente entiende esto y se va a una ciudad próxima y termina hablándoles, predicándole y convirtiendo a la familia de Cornelio. O sea, era una familia romana que no tenía posibilidad de que un judío pudiera hablar con él. Pero él, entendiendo esa mirada profética, hoy nosotros podemos ver que así como nosotros debemos considerar que toda persona que está, ¿sí?, toda persona que habita al lado nuestro tiene un valor significativo para Dios, nada es de desechar cuando Él lo está trayendo. Porque dice la palabra también que nosotros, los líderes, somos colaboradores, decía Pablo. Pero ustedes, les decía al pueblo al cual estaba hablando, son labranza, son cosecha de parte de Dios. ¡Qué increíble! Porque una cosecha, ¿cuándo viene o cuándo es cegada? ¿Cuándo es cegada? Cuando en realidad ya está preparada y es perfecta. Y Dios, todo lo que trae así, lo hace perfecto. Todo aquel que es alcanzado, aquel que reconoce, aquel que cree, ¿sí?, aquel que cree en el Señor, aquel que le recibe al Señor, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esa es la labranza, porque todos juntos construimos un edificio. Él decía, nosotros somos colaboradores y ustedes son labranza y edificio. Y cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo, pero fundamentalmente, aquella persona que está pretendiendo una posición de liderazgo no tiene que ver por aquello que le va a pasar y cuánto le va a convenir, sino que tiene que estar siendo, ¿sí?, un administrador de los misterios de Dios, un ministro competente de este nuevo pacto, un administrador de los misterios de Dios. Y uno de estos misterios son los que nos está explicando en unos versículos antes, que tiene que ver con el misterio de la piedad, que es de lo que a mí me gustaría estar hablando en esta mañana. El misterio de la piedad, o el ministerio de la piedad, podría decir, porque la piedad no solamente es tener actos compasivos, no es lo que muchas veces nosotros entendemos cuando leemos la palabra y cuando salimos a hacer tareas de justicia social, cuando salimos a las calles a dar de comer. La piedad no tiene que ver solamente con eso, sino que es un término mucho más amplio. ¿Saben que hace unos meses atrás tomé contacto con un pastor del país de Honduras, donde en una conversación él me decía, si entendiéramos verdaderamente qué es la piedad, quedaríamos completamente azorados. Y hasta ese momento a mí no se me había ocurrido nunca sentarme y pensar esto, porque si hay algo que a mí me gusta es que los temas que puedo abordar y en los que pueda abundar no sean los que a mí me gustan, sino los que se me van revelando. Yo hace unas semanas atrás, o un mes atrás y pico, podía poner esta definición de una revelación. Y la revelación es el acto unilateral y voluntario de Dios
de dar luz al espíritu del hombre para interpretación, discernimiento y sabiduría de una medida de Cristo para avanzar en la maduración del carácter renovado. Nosotros fuimos renovados. En Juan 1:1 nos dice que nosotros no nacimos en este tiempo de carne ni de hombre, sino que nuestro nuevo nacimiento en el Espíritu es por voluntad directa de Dios. Esto nos lleva a entender de que hoy nosotros no podemos hacer nada que no se nos esté revelando, porque no es el momento adecuado. Dios, en un acto unilateral, ¿sí?, y voluntario de Él mismo, Él nos trae a revelación aquello en lo cual nosotros tenemos que avanzar dejando lo viejo. ¿Cómo lo dejamos? Como el Señor, muriendo a todo para que Él haga su obra en nosotros. Y este es el avanzar. Esto es determinarnos en ser buenos ministros del Señor, buenos siervos, porque de esa manera Él vino. Y esa es la naturaleza a través de la cual Dios se manifiesta. Dios se manifestó en una naturaleza nueva que nos está dando, con un carácter con una vida renovada, con un espíritu renovado por la regeneración, dice, del lavamiento, ¿sí?, del Espíritu. Entonces hoy nosotros estamos siendo esa empresa personal y particular de Dios para que podamos crecer y colaborar con el cuerpo de Dios, con el cuerpo de Cristo, perdón. Qué importante, porque podía describir. Vamos a leer primeramente los pasajes que vamos a estar ministrando. Dice en un buen ministro de Jesucristo en 1 Timoteo 4:6. Vamos a leerlo completo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos de la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y escuchen esto, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es increíble. Y yo te voy a pedir que podamos estar orando para que podamos entregar nuestras cargas y quedar absolutamente liberados, y que la palabra, no lo que dice Gustavo, no lo que digo yo, sino que los pensamientos de Dios puedan abundar, y todo aquello que ya ha sido depositado por vos, por esta vida en el Espíritu, pueda empezar a revelarse y pueda abrirse para que vos puedas entender aquello que ya vos lo tenés conocido en esa genética que Dios depositó del Espíritu, para que se pueda revelar la palabra. Padre, te doy gracias en esta mañana, porque vos, Señor, estás tomando dominio, control de todo lo que está ocurriendo en los ámbitos, en las atmósferas y en los ambientes donde todos y cada uno de los que estamos, primeramente los que estamos aquí presencialmente, pero todos aquellos que están recibiendo del otro lado de la cámara, del otro lado de la pantalla, que no sea simplemente un programa, Señor, expositivo de personas que están tratando de hacerte entender algo, sino que seas vos siendo enseñado directamente por la unción que habita en la persona de Cristo, y la regeneración de ese espíritu vivificante que empieza a declararte no solamente que sos hijos de Dios, sino que todo argumento a través del cual Dios quiere valerse para que vos puedas en esta mañana crecer y avanzar en esta madurez hasta alcanzar el carácter de Cristo, sea aquello que esté creciendo en vos, sea aquello que esté volteando estructuras, que esté volteando, Señor, en este momento paredes que vos has levantado a través, Señor, de esos paradigmas que muchas veces establecemos. Que la palabra, Señor, que hoy podamos estar impartiendo, a pesar de que la hemos repetido y hemos escuchado muchas veces, pueda tomar una dimensión distinta a partir de una disposición personal por encontrarse contigo en cada uno de los pensamientos que vos, Señor, vas a estar volcando en la vida de mis hermanos. Yo te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ¿saben qué? Podía ver esto. Dice la palabra: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad.
no es en la piedad, para la piedad, porque la piedad no es algo que está ocurriendo en vos, es algo que vos tenés que manifestar como una acción plena de alguien que está teniendo el entendimiento correcto, porque hay una palabra que se ha revelado a tu vida y te está permitiendo empezar a caminar esos caminos que caminaba Pablo, que eran los caminos donde él no se detenía a pesar de las contradicciones, a pesar de las torturas, a pesar del naufragio, a pesar de las burlas. Este es el tiempo en el cual hay una iglesia que debe empezar a manifestar esa palabra de fe. Porque ¿qué tiene que ver la palabra de fe? No tiene que ver con una palabra que yo sé de memoria, sino que tiene que ver con una fe que se está edificando, con una palabra de Dios, una palabra que viene a partir de nuestra intimidad con el Espíritu Santo, para que pueda ser ministrada a nuestro corazón y encontrar el respaldo en la Escritura. Saben que la palabra de Dios, cuando la palabra nos dice que la fe viene por oír y por oír la palabra, ¿sí? No tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la palabra que nosotros tenemos ya impresa y en la que estamos entrenándonos y preparándonos, pero es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz que viene a nuestras vidas para poder transformarnos y para que aquello que estamos diciendo sea lo que esté pasando en cada uno de nosotros. No hay una palabra que vos puedas aprender de la Biblia que si no tiene un contenido absolutamente espiritual pueda ser de edificación. Por eso decía que la revelación es propia, ¿sí? Y directa de la buena intención y de la buena voluntad, del deseo, podríamos decir, de Dios, de que vos puedas crecer en cada camino. Y para poder ser un buen ministro y considerar esos 3 puntos que hablamos al principio, vos tenés que tener esta realidad de la palabra de fe viviendo en tu vida. Y la buena doctrina, decía, ¿sí? Y la buena doctrina tiene que ver claramente con muchas cosas que dice en la Biblia, pero que verdaderamente se tenga que estar notando en tu vida. Dice la palabra de Dios en Mateos que cuando el Señor terminó el Sermón del Monte, dice que todos se quedaron maravillados. Se quedaron maravillados, ¿por qué? Porque lo que Él estaba declarando estaba siendo visto, porque dicen que Él lo estaba predicando con una autoridad increíble, porque todo lo que estaban escuchando lo podían ver que se estaba realizando en su vida. ¿Cuántas cosas de hoy tenemos que llevarlas a esa plenitud? ¿A cuántas cosas que nosotros decimos hacer y practicar estamos manifestándola? Un buen ministro del Señor es esa persona que se expone al poder de la palabra de Dios para ser transformados y llevados de gloria en gloria, no de éxitos en éxitos, sino de gloria en gloria, para que en tu vida se pueda ver manifestada la gloria de Dios, y que es Cristo Jesús en nosotros, esa esperanza de gloria que tiene que ser impartida primeramente para aquellos que están alrededor tuyo y puedan ver que en vos están pasando eso, porque si la gente no ve que está pasando algo de lo que vos estás declarando, como lo que yo estoy predicando, es imposible que tu palabra tenga impacto, porque no va a tener respaldo. Vas a hablar muchas palabras, porque el Señor decía, mis palabras no son mías, son de mi Padre. Y hoy experimentamos nosotros eso, pero para que haya una real convicción en las personas que puedan estar viendo que lo que se edifica en vos tiene que ver con eso, es por el testimonio de lo que ven de tu vida todos los días. Por eso es tan importante entender que la buena doctrina no solamente es el conjunto de buenas normas y reglamentos y de mandamientos, sino que la buena doctrina, como decía Pablo, mi doctrina, le decía, tú seguiste mi doctrina, porque la doctrina es algo que se edifica día a día en un carácter renovado y que está en plena transformación. Es un carácter que está migrando de pensamientos naturales o los pensamientos que yo tuve ayer a los pensamientos que hoy Dios necesita depositarme. Por eso oramos al principio, para poder rendir todo aquello que somos nosotros, los fracasos, las ganancias, las pérdidas, para que Él pueda traer un nuevo refresco sobre la palabra. Hace 2000 años que venimos predicando los mismos pasajes, pero nunca es parecido. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros la palabra toma una dimensión y una característica que solamente uno que está experimentando este camino a convertirse en un buen ministro del Señor puede decir que está sucediendo.
Qué interesante, me gusta mucho porque cuando dice desecha las fábulas profanas, ¿qué quiere decir? Descarta, ¿sí? Elimina, quita esas leyendas, esos mitos y esas habladurías, todo aquello que vos estás diciendo porque simplemente estás predicando algo de lo que escuchaste, pero no de lo que viviste, ¿sí? ¿Por qué? Porque profanas quiere decir que no sirve para los fines sagrados. Podemos hacer muchas cosas, hermano. Podemos orar por enfermos, podemos predicar la palabra, pero si ella no está tomando esa dimensión, como recién te decía, es imposible que pueda tener el impacto en las personas, primeramente en tus hermanos, segundo en tu familia y menos en los lugares donde estamos llamados a poder transmitir aquello que Dios está provocando en cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué son? Conceptos, tradiciones, ¿sí? Generando, ¿qué cosa? Tradiciones, genealogías que de nada valen, decía. Me gusta mucho eso. La otra vez cuando terminamos en un Zoom que teníamos el Consejo Pastoral, me dieron 2 minutos para dar una devolución y dije, por ahí no se entendió y a mí me gustaría explicarlo, que el Señor cuando entró al desierto, sí, lleno del Espíritu Santo, entró no solamente para tener un encuentro con Dios y recibir, entiendo que las directrices para poder desarrollar su ministerio y salir en el poder del Espíritu Santo. Sabemos que el Señor nunca cometió un pecado, eso lo dice tácitamente la palabra de Dios y lo que dice la palabra es lo que es. Pero saben, hace un tiempo atrás, pensando y meditando, Él tenía que entregar algo. Él tenía que entregar algo para poder salir empoderado, mejor dicho, en el poder del Espíritu Santo. Y Él tenía que dejar toda esa genealogía que lo antecedía a Él. Una genealogía de hombres pecadores que claramente había personas que habían sido reconocidas por Dios. Pero ¿saben qué? Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Él algo tenía que dejar, que no era de Él, sino que para iniciar esta campaña, esta epopeya, para empezar este ministerio que lo caracterizó a Él durante 3 años y medio, fue desprenderse de todo aquello que lo mantenía atado a una realidad natural. No porque fuera sobrenatural, ¿sí? Sino porque la manifestación de la gloria de Dios no tiene que ver con un hecho sobrenatural, sino que tiene que ver con un hecho espiritual. Él salió en el poder del Espíritu Santo y hoy nosotros somos llamados a eso. El Señor les dijo, id y haced discípulos, porque haciendo discípulos manifestamos el reino, porque podemos estar impartiendo de aquello que estamos aprendiendo para que la próxima generación, como decía hoy cuando oraba, puedan correr más rápido y llegar más lejos que nosotros. Claramente hay un sentido de prédica, hay un sentido de llevar la palabra a todas las naciones, pero en realidad es lo que nos está diciendo y nos está diciendo que podemos avanzar es en esto, que la manifestación de la gloria de Dios viene a través de pensamientos que empiezan a migrar, ¿sí?, de las viejas tradiciones profanas, viejas, que ya no sirven, que tenemos que desecharlas porque hay algo fresco de parte de Dios para que la iglesia pueda progresar y pueda tener otra dimensión en cuanto al entendimiento, a la recepción por las personas. Debemos aprender a vivir una nueva vida en el Espíritu, porque es una nueva temporada a la que nos estamos exponiendo. Hace 8 meses o 7 meses que el mundo está cambiando las directrices de todo. Y nosotros estamos inmersos, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos, pero estamos. Entonces, este es el tiempo en el cual este misterio, el de la piedad, tiene que empezar a adquirir una dimensión para nosotros que es la de vivir en la naturaleza del Padre. Miren lo que dice, porque el ejercicio del versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que es provechoso para esta vida presente, que debemos practicar aquello que nos permite avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque
Y esto lo impartimos nosotros en nuestro ministerio como algo tácito. Nosotros fuimos sacados del diseño. De esto voy a estar hablando en Entrenando Líderes. Me voy a delatar un poco. Nosotros fuimos sacados de un diseño, fuimos sacados de la voluntad de Dios, porque diseño quiere decir blanco, ¿sí? Y nosotros fuimos sacados de ese diseño que teníamos, de una vida eterna junto con Dios. Porque claramente, ¿sí?, fuimos presa de una mentira y pecamos, erramos al blanco. Dios nos sacó de ese destino, Dios nos sacó de ese diseño eterno, pero nunca nos sacó de su propósito. Cuando nosotros fuimos sacados del Edén, ¿sí?, no fue para castigarnos, sino fue para preservarnos, porque Dios, a pesar de todo, siempre tiene fe en nosotros, siempre confía en nosotros, que siempre lo haremos. ¿Por qué? No por nuestros méritos, sino por mérito de aquel que se dio en la cruz y que por la sangre fuimos lavados y tuvimos un nuevo nacimiento. Es tremendo, porque la palabra adquiere una dimensión distinta cuando empezamos a dejar aquello viejo, aquello que no sirve para Dios, para poder volcarnos y empezar a caminar un nuevo rumbo, siempre en el mismo camino, que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, pero que tienen que ver con nuestro crecimiento y madurez espiritual. Nuestra madurez espiritual está concentrada en cuánto de Dios en este tiempo estamos tratando de conocer, no solamente porque la plenitud en la mente de Cristo, de la vida en el Espíritu vive en nosotros, sino porque debemos aprender a entenderlo, de qué manera tenemos que hacerlo en esta temporada del Espíritu. Porque claramente cuando Él dice que las promesas son para esta vida presente, tiene que ver con eso, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con prosperidad, no tiene que ver con salud, no tiene que ver con casas, no tiene que ver con nada material. Porque nosotros estamos recorriendo un camino, no para conseguir algo, sino para alcanzar a alguien. Una medida de Cristo en cada uno de nosotros, una medida de Cristo que debe ser exportada por la iglesia para que verdaderamente crean en Él. No tienen que creer en nosotros, tienen que creer en Dios. ¿Por qué? Porque le da cierto margen de interés a esto. Y dice, para que esta promesa sea de vida presente y en la venidera. Porque la venidera no solamente se trata de vivir una vida eterna con Dios, sino alcanzar un plano de perfección absoluta que solamente con Él, conviviendo en toda esa eternidad que después vamos a poder estar conviviendo con Él, vamos a poder alcanzar. Es tremendo, porque de esto se trata, ejercitarnos en la piedad. Ejercitarnos en la piedad es no desestimar a nadie, creer que todos tienen un valor exponencial en nuestras vidas, ¿sí? Y que debemos dar gracias porque cada uno de nosotros hoy puede estar viviendo esta vida Zoe, esta vida abundante, esta vida en la plenitud de la persona de Cristo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida, dice más adelante en el versículo 9. ¿Sí? ¿Recibida por quién? Por todos. Y fiel es esta, nos habla de un consejo, de un entendimiento, un consejo y un entendimiento multiplicador en quien le da lugar a esa palabra. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Saben que hay una parábola donde el Señor, la parábola de los talentos, muchas veces nosotros nos preguntamos ¿qué es la fidelidad del hombre para con Dios? Y no tiene que ver con que nosotros estemos encolumnados detrás de Él. No tiene que ver con que nosotros respondamos a todo lo de Él, sino que la fidelidad del hombre para con Dios tiene que ver con un efecto multiplicador de todo aquello que Él ya nos dio. Y Él nos dio talentos y nos dio dones. Son herramientas que Dios nos proveyó para poder ejercitar, ¿sí?, nuestro ministerio, para poder desarrollarlo, para poder ser esos testigos con poder y con un poder en amor y de creatividad. La creatividad no tiene que ver con cuán ingenioso soy, sino que la creatividad tiene que ver con cuánto de Dios vamos a manifestar. ¿De qué manera?
utilizando las herramientas adecuadas, aprendiendo a las técnicas, como recién hablamos con el pastor José. Hay un desarrollo que tenemos que hacer, una ejercitación que tiene que ver con ese ministerio que Dios nos dio a cada uno por desarrollar. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar si no estamos participando de esta realidad espiritual, que es la de poder tener un efecto multiplicador en las personas de todo lo que Dios depositó en nosotros? ¿Sí? La palabra fiel es esta y digna de ser recibida, o sea, que es merecedora de hacerla propia. ¿Sí? Yo quiero hacer mía la palabra, yo quiero hacer mío cada buen consejo que viene de parte de Dios, no para tener buenos códigos. Los códigos los tienen los maleantes, las personas que andan por izquierda, ellos tienen códigos. Tampoco reglas morales, yo no necesito una regla moral, eso lo tiene el hombre natural. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los ministros competentes, los ministros aptos, dice el Señor en 1 Colosenses 1:12, que vamos a disfrutar de la herencia de los santos en luz, necesitamos frutos. Porque el fruto es la clara evidencia, la maduración que vamos desarrollando en cada uno de ellos, nos van dando el nivel a través del cual las personas no van a poder ver más a Gustavo, ni a José, ni a nadie, sino que van a ver a la iglesia de Jesucristo, toda como un cuerpo marchando bajo los mismos conceptos que son aquellos que el Señor nos enseñó durante 3 años y medio, pero que la vida en el Espíritu nos revela verdaderamente cuánto de Cristo, cuánto de esa investidura sacerdotal, le digo yo, o el pastor Marcelo dice, esa investidura con los fueros legales de parte de Dios, para que hoy nosotros seamos los representantes de Él en la tierra, como embajadores, rogándole a las personas, vuélvanse a Dios. Esto es tremendo, porque esta es la carga emotiva que viene de parte del Espíritu cuando entendés verdaderamente el lugar que Dios te está dando como hijo. Hay una posición en la cual vos estás sobre la roca, esperando ver aquello que vas a oír, porque la fe es lo que te permite ver. Pablo oraba y les decía, oraba por espíritu de revelación y sabiduría, para que podamos ver aquello que vamos a luego entender, porque no podemos entender algo que no estamos viendo. Una visión que viene de parte de Dios es para que la ejecutes, no para que te quedes dormido en profanas y viejas palabras, sino que puedas madurar y ser exportado a lo nuevo que Dios tiene para vivir en esta dimensión de la realidad de Dios en nuestras vidas, y que es la verdad más absoluta que se manifiesta en nuestra vida. Es increíble, porque la piedad, como uno de los componentes esenciales de la nueva naturaleza de Cristo, a la que fuimos expuestos en el nuevo nacimiento, es una acción propia, ¿sí?, del estímulo que significa conectar con lo divino. Tenemos una conexión tremendamente directa de parte nuestra con Dios, o de parte de Dios con nosotros. Y es esa vida nueva que vivimos, esa vida abundante, ese lugar espacioso al que fuimos enviados para poder disfrutar, para dar frutos todos los días, buscando, ¿sí?, que esa conexión pueda ser manifestada, no para que Él nos vea a nosotros, sino para que las personas puedan verlo a Él a través de nosotros. Es tremendo. Somos dirigidos a fluir en la misma atmósfera de amor, ¿sí?, y honra con todos, de acuerdo a lo que podemos discernir en el Espíritu. Debemos amar a las personas. A mí me gusta decir que amor hay que deletrearlo como T-I-E-M-P-O. Hay un tiempo que estamos viviendo nosotros hoy, un tiempo en el cual nos estamos moviendo en esta dimensión de nuestra vida natural, que debemos invertirla ¿para quién? Para nuestro haber, debemos invertirla para nuestros hijos, debemos invertirla para tener un buen trabajo. No, amigos, nuestra vida debemos invertirla para el Señor, para Cristo, porque cuando nosotros trabajamos para Él, Él se encarga de todo y cada una de las cosas. Me gustaría dar testimonio de todas las cosas increíbles que el Señor hizo en mi vida en estos 6 meses, mejor dicho, en estos 9 años, donde yo empecé a caminar de la mano de Él, cuando lo recibí y cuando fui absolutamente transformado. Cuando yo digo, mi mejor testimonio es Cristo en mí, esperanza de gloria,
Es el único testimonio que puedo avalar, porque no hay ninguna transformación más grande que la palabra teniendo efecto en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, en la vida diaria y cotidiana de la iglesia, honrándose los unos a los otros a pesar de todo. Porque cuando nosotros, si tenemos problemas, no tenemos problemas entre la iglesia. La iglesia es un concepto de Dios mucho más elevado. La iglesia no tiene que ver con la congregación. En la congregación es donde todos nos afilamos con todos. Es donde tienen que existir verdaderamente esas diferencias para que se pueda reconocer, sí, ¿a quién? A los aprobados, dice Pablo en 1 Corintios 1:11. Es necesario que debamos pasar determinadas situaciones, pero el amor del Señor nos permite tener vínculos mucho más fuertes que las discusiones, que los cambios de ideas. Simplemente tenemos que cada uno llamarnos a poder vivir esta vida de piedad que tiene que ver con ese Cristo creciendo en mí, madurando en mí. De esto se trata el Evangelio del Reino de Dios. Primeramente se trata de Dios hablando y el hombre obedeciendo. Pero tiene que ver con otra cosa, es la manifestación de la vida a Cristo siendo impartida en este tiempo. Qué impresionante el grado de amor con el que somos amados y apartados por Dios para hacernos plenos en sí mismo a través de su Hijo por la vida en el Espíritu. Podía recapitular y podía decir esto, que la naturaleza de la unidad en el Espíritu Santo como manifestación de la verdad en el cuerpo de Cristo es la interpretación correcta de cada palabra que la iglesia corporativa habla. Nuestras acciones hablan. De la manera que nosotros nos comportamos es lo que ve la gente. Hace poco veía una propaganda de padres e hijos y era una cuestión retórica, ¿no? Porque los padres, lo que hacían los padres, hacían los hijos. Y la verdad que lo que hacían los padres eran realmente horrorosas, pero los hijos los imitaban. Era algo choqueante, era algo traumático, porque de lo que hacemos nosotros, nuestros hijos lo van a hacer. Y podía ver que el hermano que había subido esto en Facebook había puesto cuántas cosas hoy nuestros hijos deben aprender, cuántas cosas nuestros hijos hoy deben aprender. Y yo decía, qué equivocado que está, porque en realidad es lo que decía el Señor: lo que yo veo hacer a mi padre, eso yo hago. Y esa era la voluntad. ¿Cuánto nosotros tenemos hoy que estar trabajando este espíritu de piedad que tiene que habitar en la iglesia, pero primeramente tiene que haber en mí? Este espíritu que tiene que ver con poder empezar a crecer en el conocimiento de la gloria de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, entendiendo el por qué deben sucederse tantos cambios y tanta transformación en la vida personal, para que juntos podamos afectar, para que juntos como iglesia podamos afectar este tiempo, esta generación y este mundo. Y nos decía que la palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ¿sí? Y ese todos tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver porque en ella hay honra. Me gusta un pasaje que el otro día podíamos hablar con mi mentora, con la persona a la cual yo recurro muchas veces, y cuando le dije voy a hablar un poco de la piedad, ella me decía, en la escuelita bíblica, yo recuerdo un pasaje que decía en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amigos, el estar relacionados con la iglesia congregacional, estar relacionados como cuerpo de Cristo de manera global, nos exige ejercitarnos de manera constante y permanente. No hay un partido que podamos definir en la cancha si no salimos a jugarlos. Yo jugaba al golf y cuando salía a entrenar y entrenaba, llegó un tiempo que entrenaba 8 horas diarias. Cuando entrenaba era un crack, era un capo. Me salían todos los golpes, todos los efectos. Ahora, cuando iba a jugar el campeonato era distinto, porque había una presión distinta. Pero el resultado de un campeonato tenía que ver con aquello que yo había vivido en el entrenamiento. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre decir la palabra. No porque el congregarnos tiene que ser una obligación en obediencia, sino que tiene que ser un acto de amor
que nos constriñe para poder reconocer cuánto el Señor está confiando en nosotros y por eso Él se dio en la cruz. Esto es increíble, porque no solamente debemos actuar ejercitándonos, sino que la gente tiene que ver que lo podamos disfrutar. El contentamiento es que se te vea en la cara cuánto estás disfrutando de estar no en la iglesia, no, o sea, como en la estructura de iglesia, no en la congregación como peleándonos, sino que vos sientas verdaderamente que sos una parte fundamental en el diseño de Dios para volver a ese lugar al cual estamos llamados a regresar y que es habitar por una eternidad en el corazón de Él. Qué tremendo que es todo esto, porque esto no tiene que ver con un estudio, no tiene que ver con un discipulado, tiene que ver con vida, porque nuestra vida está asignada, ¿sí?, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dedicale todo el tiempo al Señor para que Él pueda, a través de la obra que está provocando en vos, cambiar y transformar los ámbitos y las atmósferas donde vos estás parado, donde vos estás ministrando a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tu esposa, a tu esposo, a tu madre. El hecho de la piedad es algo que se nos tiene que revelar porque no es un acto compasivo, sino que es una vida en la plenitud de Cristo, manifestando ese amor para que todo ocurra. Y bueno, tenía mucho más, pero voy a terminar con esto. En Hebreos 8:13 dice la palabra, dice lo siguiente, en el libro de Hebreos, en estos pasajes, nos habla de un tiempo donde yo creo que fue Pablo el que escribió este libro, no está claro, nadie lo dice, pero yo lo voy a afirmar cuando Pablo escribe este libro y donde él lo tiene que escribir de manera secreta para que no lo maten. Viene contendiendo con todas las ideas judaicas que querían de vuelta tomar preponderancia en el cristianismo que estaba en ese momento, ¿sí? Y él en un momento dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hay palabras viejas y profanas que no deben seguir abundando en una iglesia que quiere avanzar en una relación corporativa, en una relación vincular, primeramente a través de ¿quién? De la vida en el Espíritu, operando en esa comunión que todos tenemos que tener con todos. No hay una nueva palabra, hay una nueva manera de poder recibir, entender, predicar, manifestar y enseñar a las generaciones que vienen para que podamos ser una generación de progreso. Es fundamental en el reino de Dios, porque en el reino de Dios, donde hay salvación, donde primeramente hay gobierno para que haya salvación, lo primero que viene, sí, es la estabilidad. Es la estabilidad y es el progreso, ¿sí? Es la estabilidad y el progreso, no como un efecto multiplicador, sino un efecto, ¿sí?, de extensión. Nosotros nos multiplicamos porque vamos extendiendo, no nos vamos multiplicando para extendernos. Nosotros vamos avasallando, vamos tomando lugares, vamos conquistando para levantar altares como lo hacía Abraham. Y que todo aquello que esté dentro de ese ámbito de gobierno reciba salvación. Hay una palabra nueva que se está impartiendo, no porque sean palabras novedosas, sino porque hay una fresca interpretación de aquello de lo que Dios quiere hacer en este mundo que está cambiando y al que tenemos que estar preparados para poder impactarlos, para poder choquearlos, para poder romper con esos paradigmas que nos están limitando, poder alcanzar a las personas en todo tiempo, en todo lugar, ¿sí? Yo podía escribir esto y entiéndanlo, se los doy en el Espíritu. Yo podía decir esto hoy, lo recibía, mientras la vida en el Espíritu es de hospedaje, ¿sí?, amoroso y obediente para el Espíritu Santo, mi vida en Cristo está enraizada con la iglesia para expansión. La vida de Cristo la podemos manifestar como cuerpo, corporativamente. Ese manto de legalidad con el que Dios nos invistió para adquirir la misma naturaleza que Él tiene y su estilo de vida, nosotros podamos manifestarlo en este tiempo,
No tiene que ver con Gustavo, no tiene que ver con José, no tiene que ver con personas, con individuos. Tienen que ver con una iglesia que está avanzando en el entendimiento para comprender todo aquello que ya nos fue dado, dice en 1 Corintios 2, para que nosotros, los espirituales, podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, podamos juzgar pero no ser juzgados, porque para eso se nos dio la mente de Cristo, para poder entender el diseño eterno de Dios para el hombre en este tiempo, para el hombre regenerado, renovado, y la expansión del reino de Dios a nuevos límites para empezar a establecer fronteras y empezar a extendernos así paso a paso. Amado, yo te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, en este día, porque es todo el domingo, es todo un día, es toda una jornada en el cual vos vas a tener que empezar a recapitular cada una de las palabras que te fueron ministradas durante toda tu vida o la que te acuerdes, para poder llevarlas a una nueva estadía del Espíritu y para que por la unción seas enseñado. ¿Sí? El Espíritu está siempre disponible. La carne es débil, pero Dios nos dio este Espíritu Santo que nos permite superar todos aquellos obstáculos que el enemigo quiere, con el que quiere hacernos perder el tiempo. No pierdas el tiempo. No hay condenación para los que están en el Espíritu y vos estás en el Espíritu. Vos estás siendo llamado a que por ese altar no de piedra, ¿sí?, donde fue sacrificado por única vez y para siempre el Señor, sea aquello que te permita entender que la gracia, ¿sí?, es la medida de amor que tiene Dios para con aquellos que creyeron y le recibieron, para ser hechos, ¿sí?, para ser hechos hijos de Dios. Se les dio la potestad, la autoridad. Vos tenés una autoridad sobre los lugares, sobre las atmósferas, sobre las personas, pero que tiene que ver cómo, a través de esta vida en Cristo, a través de esta vida como cuerpo de Cristo, para poder impactar a las naciones. Dios te bendiga, que tengas un domingo maravilloso y que la gloria de Dios siga revistiendo tu vida en todo momento. Sentilo, vivilo, aprecialo, disfrutalo, gozate, regocijate. Este es el día que Dios preparó para que vos puedas empezar a caminar este camino, esta migración de un pensamiento viejo y profano a todo lo que tiene Dios, para que vos puedas madurar y crecer en su nombre. Dios te bendiga. Buenos días.